Muy bien, pues empezamos. A continuación están en la mesa la señora Josefa Torres Martínez, que nos va a hablar sobre la iniciativa social como motor de inclusión laboral de las personas con discapacidad, y la presenta la responsable de los departamentos de atención y asesoramiento del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, la señora Nieves Ávila Lozano. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, está con nosotras la señora Pepa Torres Martínez, licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, máster en Dirección y Gestión de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, IMADE, máster en Dirección y Gestión de Pymes. Vinculada profesionalmente desde hace años a Fundación 11, ha sido directora del área de empleo de FSC. En el año 2002 fue nombrada directora de Formación y Empleo de Fundación 11 y presidenta de la Asociación FSC Discapacidad. En 2010 fue nombrada directora gerente de la Fundación Luis Vives. Desde el año 2012 es directora gerente de FEACEM y desde 2018 secretaria general de FEACEM. Actualmente es secretaria de la Comisión de Inclusión Laboral de CERMI, miembro de distintas comisiones de trabajo de CERMI y CEPES, miembro de la RIS, Red de Inclusión Social, del Ministerio de Derechos Sociales, de la Comisión de Seguimiento del Programa Reincorpora del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Consejo para el Fomento de la Economía Social. Desde 2015 forma parte del patronato de la Fundación 11 y desde 2018 del patronato de la Fundación Bequal. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Ilunion Empleo y del Comité Asesor de la Asociación Insertal Empleo. Es profesora visitante del Máster en Economía Social, Cooperativas y Entidades No Lucrativas del Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa UDESCOP de la Universidad de Valencia, y colabora en la impartición de módulos formativos y ponencias con varias universidades. Hoy nos hablará sobre la iniciativa social como motor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Doña Pepa, agradecerle que esté hoy con nosotras. Tiene usted el uso de la palabra. Nieves, muchísimas gracias por tu presentación. Buenos días a todas y a todos. Bueno, vuelvo a tomar la palabra. La verdad es que me está resultando el congreso para mí muy interesante. Estamos abordando muchísimas cuestiones. Está siendo un foro de reflexión, creo que interesante para todas y para todos. Voy a centrar mi intervención en lo que me han pedido, en la iniciativa social como motor de inclusión laboral de personas con discapacidad. Voy a utilizar una presentación que no sé si está... Ah, sí, está puesta. Perfecto, muchas gracias. Pero antes de nada, y reflexionando con lo que hemos estado viendo a lo largo del día de ayer y en la mañana de hoy, ayer empezábamos hablando de las tasas de actividad, de empleo del colectivo. Pero yo creo que tenemos que ponerle... Dar un dato incluso más significativo. Decimos que 1 de cada 4 personas con discapacidad solo trabaja, la tasa son 40 puntos por debajo. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay 1.900.000, casi 1.930.000 personas con discapacidad en edad laboral, por tener los datos. De esas personas, del 1.930.000, que son personas con sus problemáticas, con sus historias de vida, y que tienen derecho al trabajo, como estamos hablando. De esas personas están trabajando 518.000. El resto no trabaja. La inmensa mayoría ni trabaja ni busca trabajo. De las 518.000 personas, 98.000 están trabajando en centros especiales de empleo. El resto, ¿dónde están trabajando? En empresas ordinarias, en la administración pública. Tampoco sabemos exactamente cómo está distribuido, dónde están trabajando las personas con discapacidad. Y luego tampoco tenemos un análisis, por lo que comentaban esta mañana, la importancia de los estudios, de los análisis, de por qué la inmensa mayoría de las personas con discapacidad ni tienen trabajo ni lo buscan. ¿Por qué? ¿Qué razones hay? Yo creo que es necesario hacer esa valoración y indagar en las causas
de la no incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que eso nos ayudaría muchísimo a poder tener una visión e identificar dónde están las barreras, dónde están los problemas, para poder hacer políticas y para poder hacer actuaciones que precisamente incidan en esa parte. Y luego, a mí me pasa una cosa, que como soy gerente de centros especiales de empleo, en todos los congresos, en todas las jornadas, el debate al final siempre pues, surge un poco en hay que modificar los centros especiales de empleo, que os digo, sí hay que modificar los centros especiales de empleo, hay que modificar el empleo protegido, sí hay que modificar el empleo protegido, pero el problema del empleo protegido en nuestro país, que yo coincido en que es conforme a la Convención, pero tenemos que hacer modificaciones, absolutamente de acuerdo, supone el 5% del problema. De 1.930.000 personas, los centros especiales de empleo dan trabajo a 98.000. O sea, el grave problema del empleo de las personas con discapacidad no son los centros especiales de empleo. Bueno, quería lanzaros también un poco este mensaje, que veamos las cifras, que a veces hablando con tasas y con datos más globales, pues perdemos un poco la vista de la realidad que hay detrás de esas tasas. Y además quería decirlo porque como estábamos hablando o queremos hablar de la iniciativa social como motor de inclusión laboral, pues ya os digo, es que a veces tampoco tenemos información exacta de dónde están trabajando las personas con discapacidad. Esas 518.000 personas, ¿dónde están ocupadas? Pues ya os avanzo que una gran parte de las personas con discapacidad que están ocupadas o bien en empleo protegido una parte, pero también las propias entidades del sector de la discapacidad son entidades que promueven el empleo, y promueven el empleo para personas con discapacidad y para personas sin discapacidad. Las entidades sociales, en este caso del ámbito de la discapacidad, generamos empleo. Y quiero decir esto porque el sector social desarrolla, desde luego es el ejemplo más significativo de la sociedad civil organizada de nuestro país, y desarrolla 3 funciones sociales fundamentales. Desde luego la defensa y reivindicación de los derechos en su más amplio sentido, y quizás esa es la función primordial y por la que se nos conoce socialmente a las entidades sociales, pero también tenemos un papel muy relevante en la gestión de servicios propios, en la gestión y en la colaboración de servicios con la propia administración pública, para dar precisamente respuesta a las necesidades de colectivos en situación de vulnerabilidad y de exclusión social. En general, todo el sector, el tercer sector social. Y además también tenemos un papel de desarrollo de la participación social en la sociedad civil, tanto de las personas afectadas como de la sociedad en su conjunto. Digamos que esas serían nuestras funciones. En esas funciones tenemos un papel también no visible, que no se pone en valor, pero de generador de oportunidades de empleo, tanto para los colectivos excluidos como la población en general. El sector social no solo se compone de asociaciones y fundaciones precisamente en esa función de reivindicación de derechos, sino que también desempeña estas otras funciones y constituyen otras modalidades, que a su vez constituyen otras modalidades de organización que se adentran en el campo claramente de la economía social, y que tenemos la consideración de economía social y también de empresas sociales, concepto que ahora mismo en la Unión Europea pues está muy en boga como empresas que dan respuesta a la generación de oportunidades de empleo de los colectivos excluidos, por cierto, y que nadie pone en duda. La figura de los centros especiales de empleo se pone muy en duda, pero la de las empresas sociales no. Y nosotros, o al menos parte de los centros especiales de empleo, somos claramente empresas sociales. Y en Europa, además, se está viendo una apuesta clara por la economía social y dentro de la economía social por las empresas sociales. Nuevas fórmulas de emprendimiento social para dar oportunidades, con 2 funciones fundamentales: dar oportunidades a aquellos a los que el denominado mercado ordinario no les da oportunidades,
o bien con esa función de generación de empleo, o bien con la función de prestar servicios en el ámbito de lo social. Eso entraría también dentro de la configuración de las actividades de las empresas sociales. Por lo tanto, el sector social es un agente económico y esto a veces no lo ponemos en valor. Es verdad que con unos valores diferenciados. No somos empresas normales ni ordinarias, pero fundamentalmente no lo somos porque desarrollamos nuestra actividad económica bajo unos valores propios de la economía social y propios de poner a la persona, en este caso a la persona con discapacidad, en el centro de nuestra actuación. Los valores en la actuación son claramente diferenciados a los del denominado mercado de trabajo normalizado o mercado de trabajo ordinario. Por cierto, esto ha sido así hasta siempre, pero ahora mismo también hay una corriente muy potente y muy interesante a seguir de las empresas de mercado en el que están haciendo una apuesta por un propósito social o un propósito medioambiental. Y esto, que es una evolución, yo creo que muy interesante de la forma de hacer de las empresas normales, que trasciende y mucho el concepto de responsabilidad social corporativa, yo creo que puede ser una oportunidad para los colectivos vulnerables de futuro, porque además creo que en este momento el propósito social y el propósito medioambiental de determinadas empresas parte de un convencimiento de que también tienen que hacer, que también tienen que aportar un valor a la sociedad más allá de aportar un valor a sus accionistas. Y creo que en este concepto hay convencimiento, con lo cual probablemente sí que pueda generar un cambio de futuro importante. Bueno, como les decía, el sector social es parte integrante de la economía social en cuanto gestionamos servicios, generamos riqueza y creamos empleo. Son unos factores que desde luego desde el ámbito social normalmente no se reivindican y que sin embargo es parte de lo que hacemos, aunque se nos conoce mucho más lógicamente por esa función de reivindicación de derechos. Las propias dinámicas del mercado de trabajo, actualmente un mercado de trabajo, lo estamos viendo durante todas las sesiones, es un mercado de trabajo muy cambiante, la economía está cambiando radicalmente y además a una velocidad muy acelerada, y esas dinámicas que se están operando en el ámbito económico y en el ámbito del mercado de trabajo se están configurando para determinados colectivos cada vez más como barreras que impiden o limitan el derecho al empleo, en este caso de las personas con discapacidad, otra vez de otros colectivos vulnerables, y probablemente también es que cada vez están generando más colectivos vulnerables. O sea, se están ampliando el número y las características de los colectivos vulnerables. También es verdad que estas dinámicas pueden generar oportunidades, se ha dicho a lo largo de estos 2 días, pero tenemos que estar atentos a poder aprovechar esas oportunidades y no dejar que esas dinámicas de expulsión del mercado de trabajo nos afecten en mayor medida cuando ya estamos partiendo de una situación muy desfavorable, ¿no? Las empresas de economía social se han constituido como una alternativa generadora precisamente de oportunidades laborales, generadoras de oportunidades laborales para los colectivos más vulnerables. Pero además generadoras de puestos de trabajo, que esto también nos diferencia de otras figuras o de otras instituciones, ¿no? La economía social genera directamente oportunidades de empleo, directamente puestos de trabajo. Podemos tener después una función de mejorar las condiciones de empleabilidad, podemos tener una función de apostar por el desarrollo profesional de nuestros trabajadores. Por cierto, como cualquier otra empresa. Todas las empresas tienen que desarrollar profesionalmente a sus trabajadores. Todas. Porque es que si no se quedan fuera también de la competencia del mercado.
con lo cual pues es una función en nuestro caso mucho más focalizada en la persona, pero tampoco es una función que sea extraño al resto de empresas. Nosotros, desde luego, sí haciéndolos en el marco de la economía social con otros valores. Hemos hablado bastante del tema de la observación general a lo largo del día. Por cierto, en la observación general hay una cosa que antes lo hablaba con mi presidente que andaba aquí, que nos llamó muchísimo la atención cuando salió y que nunca lo oímos mencionar. Y es que al principio de la observación general habla del empleo de las personas con discapacidad, pero no de cualquier empleo, ni siquiera del empleo decente o del empleo digno. Habla del empleo significativo. El empleo significativo va mucho más allá del empleo digno. Y ese es el foco, esa es la meta que persigue la Convención y que así se recoge en la observación general. Cualquier empleo no vale, ni siquiera el empleo digno. Lo que vale es un empleo significativo. Tendremos que avanzar en el concepto de empleo significativo y qué nos ha querido decir la observación general con ese concepto. Por cierto, concepto que no está en la Convención. Sí en la observación general, pero no en la Convención. Bueno, se ha comentado a lo largo de la mañana que la observación general número 8 recomienda a los Estados miembros la transición del empleo protegido a el empleo normalizado y además como un mandato y que se tiene que hacer rápidamente. Es verdad que la propia observación hace una salvedad en su apartado 15 al decir que las empresas de empleo que son administradas y dirigidas por personas con discapacidad, incluidas aquellas que son propiedad conjunta y controlada democráticamente, es decir, no solamente habla de las cooperativas, porque las cooperativas estarían incluidas aquellas que son de propiedad conjunta y controlada democráticamente, no pueden considerarse empleo segregado si brindan condiciones de trabajo justas y favorables en igualdad de condiciones que los demás. Es decir, está salvaguardando las iniciativas creadoras de empleo de personas con discapacidad desde el propio ámbito de discapacidad de las personas, de donde están agrupadas por una condición, y creo que ayer ya se comentaba, que efectivamente las condiciones de trabajo sean justas, favorables y en igualdad de condiciones. Y probablemente hacia ahí es la meta a la que tenemos que trabajar. Dentro del empleo protegido y de los centros especiales de empleo, en concreto se ha configurado una figura específica de los centros especiales de empleo de iniciativa social, que precisamente es la iniciativa social del ámbito directo de la discapacidad, de las entidades que representan a las personas con discapacidad. Se configura jurídicamente y de manera diferenciada el marco general de centros especiales de empleo y los centros especiales de empleo de iniciativa social, que, bueno, como muy bien sabéis, al final son entidades promovidas y participadas por entidades sociales, incluso teniendo fórmula mercantil si la mayoría del capital social pertenece a entidades sociales, y siempre y cuando, y además y en todos los casos, los posibles beneficios de su actividad económica se reinviertan íntegramente en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social. Es decir, obliga a una reinversión íntegra de los posibles beneficios de la actividad económica, con lo cual todos los recursos que puede generar el Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social, además de generar el empleo, tiene que reinvertir absolutamente todos los posibles beneficios. A veces no hay beneficios, pero sí los hay, tienen que reinvertir. Y esto además es lo que nos configura claramente como entidades en el marco de la economía social. Como sabéis, en la Ley de Economía Social se referencia en genérico a los centros especiales de empleo, en su artículo 5, pero hay que tener en cuenta que hay otro artículo, que es el artículo 4, que es cómo tienen que operar las entidades de economía social y los principios orientadores de la actividad de la economía social. Y dentro de esos principios orientadores, uno fundamental es el tema de que tienes que reinvertir
en la finalidad social o tienes que retribuir el trabajo, con lo cual no todos los centros especiales de empleo, entrarían, desde mi humilde opinión, en el marco de lo que se considera economía social. Solo los de iniciativa social, que además serían los únicos que dentro de la economía social tienen además la consideración a nivel europeo de empresas sociales, conjuntamente con las empresas de inserción y con las cooperativas de iniciativa social. Los centros especiales de empleo de iniciativa social, los de economía social, somos un modelo donde intentamos que primen las personas y que reinvierte los beneficios en la consecución de una finalidad social. Los que nos convierte en iniciativas empresariales que tienen un valor social diferencial a otras iniciativas, ¿no? Desde luego, desde nuestro ámbito, el absoluto respeto a los derechos de las personas con discapacidad, una actuación empresarial basada en los valores de la economía social y principios éticos hacia la sociedad, y también, y ahora estamos muy preocupados por eso, por la medición del impacto social que la actividad de los centros especiales de empleo e iniciativa social tienen para contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, un ámbito que nos preocupa desde nuestro ámbito y que desde luego vamos a hacer una apuesta clarísima por medir, ya tenemos un proyecto muy avanzado, por medir nuestra contribución a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y no solamente a la consecución del objetivo número 8 de empleo decente, sino también otros muchos objetivos que se ven afectados y que a los que podemos contribuir con nuestra actividad empresarial. Pretendemos la inclusión social a través de un empleo de calidad. Es verdad que tenemos que mejorar mucho, es que eso tampoco lo podemos poner en duda y que desde luego el esquema normativo tiene que modificarse, ajustarse y probablemente tener alguna consideración más innovadora de lo que tiene ahora. Por cierto, a veces cuando tenemos que hablar del empleo protegido de los centros especiales de empleo, de la iniciativa social, algo que consideramos ahora tan novedoso, o sea, la consideración del Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social es del año 2017, pero esto no es tan novedoso. El reglamento de centros especiales de empleo del año, si no recuerdo mal, 85, ya hablaba de tipologías de centros especiales de empleo en razón de varias cuestiones, de si la titularidad es pública o es privada, y de si se tenía ánimo o no ánimo de lucro. Y definía qué se entendía por ánimo de lucro en los centros especiales de empleo. Y no era la fórmula jurídica. El ánimo no ánimo de lucro se entendía en función de a qué se dedicaba la reinversión de beneficios. O sea, no en la fórmula jurídica. Y eso está en el reglamento del año 85. Pero si volvemos un poco la vista atrás, en el año 82, cuando se promulga la LISMI, que yo a veces me planteo, porque, bueno, yo ya era mayor en el 82, pero no estuve en el momento de diseño de la ley, pero cuando se diseñó esta ley tan paradigmática para nuestro colectivo, cuando se diseña los centros especiales de empleo y cuando se dice que es porque la capacidad laboral y tiene que tener tiene que ser inferior al 33% y tal, de verdad cuando se diseñó la ley se estuvo pensando en los problemas de capacidad, que hoy no lo plantearíamos, lógicamente, porque es absolutamente contrario a la convención. ¿O realmente los centros especiales de empleo se crean ya en el año 82, que por cierto se crearon un poquito antes, porque las personas con discapacidad no tenían oportunidades laborales? Yo apuesto más por esa segunda opción, porque en ese momento el pensar que las personas con discapacidad, y creo que lo decía ayer, podían trabajar, no era algo que estaba en el imaginario social. Y yo creo que en algún momento las entidades sociales se plantean la generación, ellas mismas,
se convierten en empresarios para generar oportunidades y dar ejemplo a los demás de que las personas con discapacidad podían trabajar. Y yo creo que en el fondo esa fue la finalidad real de los centros especiales de empleo. Y ya en ese momento éramos empresas sociales, año 82, porque se crearon para eso. Muy probablemente el diseño de la ley no es así, pero la finalidad última de la creación de este tipo de empresas obedece a eso. Obedece a la necesidad de crear oportunidades laborales para un colectivo que socialmente no había una imagen de su capacidad laboral, con lo cual nadie imaginaba que podíamos trabajar. Bueno, pues nosotros seguimos también con esa idea, con la idea de inclusión social a través del empleo, no de cualquier empleo, y ahí también tenemos que mejorar, un empleo digno, un empleo de calidad y ojalá un empleo significativo, como nos dice la observación número 8. Y generar empleo también para colectivos de mayores necesidades de apoyo. Entonces se decía que se ha desvirtuado un poco porque el porcentaje de personas con discapacidad que están trabajando en el empleo protegido cada vez son menos las de especiales dificultades, pero son menos porcentualmente. No en términos absolutos. En términos absolutos hay muchas más personas con discapacidad trabajando en centros especiales de empleo. Muchas más personas también con especiales dificultades. O sea, al final es un tractor. En términos relativos sí, pero en términos absolutos no. ¿Hay más creación de empleo? Sí, para todos. Porcentualmente el peso de las plantillas no es así. En términos absolutos sí. Y además así debe ser, no solamente en el empleo protegido, en el denominado empleo ordinario también, que es precisamente donde no están las personas con especiales dificultades. Es precisamente en el empleo ordinario donde no están y donde hay que hacer una apuesta por ayudar y crear programas, el servicio de empleo con apoyo, incentivos, otro tipo de... Tenemos que ser también un poco más, yo creo que más imaginativo, más innovadores. Pues probablemente también hay otras fórmulas que no hemos experimentado de apoyo al empleo en las empresas. Y tenemos que aprovechar esa nueva apuesta que están haciendo las empresas por ser empresas con propósito social para ayudarles en la incorporación de personas con discapacidad. Y a lo mejor hay que diseñar servicios de acompañamiento al empleo. Y a lo mejor hay que diseñar servicios individualizados para cada empresa y ayudarles en el proceso de contratación y de desarrollo profesional de sus trabajadores con discapacidad. O quizás tenemos también que incidir en la parte de negociación colectiva con los sindicatos y con los empresarios para incluir ese tipo de cuestiones en los convenios colectivos. Ayudarles, acompañarles. Porque si de verdad se hace una apuesta por el compromiso social de las empresas, ahí tenemos una gran oportunidad. Y lo que hay que ver es qué necesitan. Sabemos qué necesitan las personas con discapacidad, pero ¿qué necesitan realmente las empresas? ¿Qué necesitan de las entidades sociales para ayudarles en todo ese proceso? Pues a lo mejor son más, como digo, más innovadoras de lo que hay, pues seguramente podemos ayudar. Bueno, en el caso de los centros especiales de empleo de iniciativa social, nuestra finalidad, desde luego, es tener un impacto social, no es la generación de beneficios para su reparto. Al final hay una inversión pública y una inversión privada sin afán lucrativo con impacto social. Tenemos centros especiales de empleo de iniciativa social repartidos por todo el país. Tenemos centros en sitios muy pequeñitos, en el entorno rural.
En muchos sitios, la empresa más grande de la zona es un centro especial de empleo, que además da empleo también a personas sin discapacidad. Esa finalidad de tránsito, que también tendríamos que reflexionar sobre ella, porque las empresas sociales no tienen finalidad de tránsito. A veces, además de todas las dificultades jurídicas que hay para el tránsito, además de la voluntad de la propia persona con discapacidad, a veces también debemos reflexionar de qué tránsito, si en muchos sitios no hay más empresas. Si en muchos sitios se ha creado el Centro Especial de Empleo porque las entidades sociales tenían un grupo considerable de personas con discapacidad y en el entorno más próximo no había oportunidades de empleo. Y lo que ha hecho la entidad social es decir, tengo estas personas, voy a ver a qué me puedo dedicar para que puedan trabajar. Esa es la realidad de muchísimas de nuestras entidades. No al contrario, no soy una empresa que tengo una actividad y voy a ver a quién contrato para que me salga más barato. No, no. La decisión empresarial se toma al revés. Hay unas personas que necesitan trabajar. Voy a ver qué actividad puedo hacer para darles un trabajo en su entorno. Porque además, si el modelo social va dirigido al entorno, a la interacción entre la persona y su entorno, es que tenemos muchos entornos que no solo que tienen barreras, es que no tienen oportunidades. Y si esa es la interacción, porque solo hay otra opción cuando no hay oportunidades, es marcharte, es cambiarte, es moverte, es irte a otro sitio donde haya oportunidades. Intentamos primar el equilibrio entre lo social y lo económico, a veces lo conseguimos, a veces no, para garantizar desde luego nuestra sostenibilidad. O sea, es que hay que garantizar la sostenibilidad de nuestros proyectos. Y además aprovechar los superávits, si los hay, para objetivos sociales. Contribuimos también, y tampoco lo ponemos en valor, al desarrollo territorial. Esto que os estaba comentando, en muchos sitios somos la empresa más grande. Y que además también damos empleo a personas que no tienen discapacidad de la zona, con lo cual también contribuimos a ese desarrollo territorial. Somos un emprendimiento social desde las propias estructuras de la sociedad civil, lo social como una fórmula diferente de generación de riqueza también. La persona con discapacidad, desde luego, en nuestro centro, os lo estoy contando, o sea, es que muchas veces la iniciativa la montas por esas personas, es que siempre lo montas por esas personas, porque no tienen otras opciones. Es la razón de ser, es la creación de puestos de trabajo, los apoyos individualizados para el desempeño profesional y el desarrollo profesional, la adaptación permanente del puesto a la persona y no de la persona al puesto. Esto habría que también valorarlo, no hay que adaptar la persona al puesto, hay que adaptar el puesto a la persona. La sostenibilidad social, económica, medioambiental deben ser las brújulas de nuestra actuación. Pues la medioambiental, como en todas las empresas, tampoco estaba muy presente, pero ahora con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde luego debe ser una brújula que guíe nuestra actuación. Actividades de valor, cada vez de mayor valor añadido, ya no somos esas entidades que generaban poco valor, no, tenemos iniciativas que generan muchísimo valor añadido. En cualquier caso, somos iniciativas empresariales desempeñadas con personas con valor, las personas con discapacidad. Antes hablamos también de ese objetivo de conseguir no la sensibilización, sino también el compromiso social con las personas con discapacidad, ese mandato propio de la toma de conciencia de la Convención. Pues la toma de conciencia aparte porque se nos reconozca como trabajadores con valor, que lo tenemos y que aportamos. Valor a las estructuras donde estamos, a las estructuras empresariales, a las estructuras sociales donde participamos y a todos nuestros ámbitos que tenemos alrededor. Somos personas con valor.
El cambio y la adaptación en un momento tan complejo, pues también tienen que ser las señas de identidad de nuestro sector. Lo estamos intentando. Ayer Estefan comentaba las nuevas actividades, la economía circular, el empleo verde, las nuevas tecnologías. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo en transitar a nuevas actividades económicas y también un esfuerzo en cualificar y dotar de competencia profesional a nuestros trabajadores para la adaptación a las tecnologías y a los nuevos sectores económicos. Hablando de la tecnología, porque a veces cuando hablamos de tecnología nos fijamos en los puestos de trabajo, en las actividades propiamente tecnológicas, pero la tecnología es importante, ya lo es y lo va a ser más en el desempeño de cualquier puesto de trabajo. Desde el puesto de trabajo más básico, en el Centro Especial de Empleo hay mucha jardinería. Pues seguramente las personas que tenemos trabajando en el ámbito de la jardinería van a requerir, y ya lo están requiriendo, el manejo de aplicaciones informáticas y de tecnología para ver los trabajos que tienen que hacer, para incluso prestarse el apoyo o esa atención individualizada a través de las propias tecnologías. O sea, nuestro colectivo tiene que tener competencias digitales, porque en cualquier actividad que desarrollen van a necesitarlas. Y ahí hay que hacer un esfuerzo importante de cualificación profesional. Bueno, me dicen que me queda un minuto, ya no me da tiempo a más, pero yo solo quería poneros esta imagen de que el futuro, pues el trabajo está en una encrucijada, lo comentaba ayer, y que necesitamos desde luego apostar por un empleo digno dentro del marco de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, desarrollar organizaciones competitivas, eficientes, creadoras de valor, constitutivas de un ecosistema de apoyo a las personas con discapacidad y avanzar en toda esa configuración, ahora mismo muy en boga de toda Europa, por la apuesta por la economía social y por las empresas sociales. Pues aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepa. Un análisis muy interesante sobre las iniciativas sociales. A mí personalmente me ha gustado mucho que dejas la puerta abierta a la innovación, a la generación de nuevas experiencias, de proyectos pilotos, ¿no? Porque sin duda, para mí creo que lo importante es creer que es posible para poder crear, ¿no? Ahora pasaremos al turno de preguntas. Habrán 2 preguntas para las personas del público. Sí, bueno, de hecho, una pregunta para el público. Si no hay ninguna virtual, podré dar paso a otra. Veo que ahí hay una mano alzadísima, así que, por favor, Lisa. Buenos días, Juan Pablo Ibáñez de la Universidad Pública de Navarra. Vamos a ver, quisiera preguntar a Pepa. Bueno, primero voy a hacer una introducción y luego le lanzo la pregunta. Me parece que es muy importante el empleo protegido de iniciativa social. Ha sido tradicionalmente un modelo de éxito. Y, bueno, llevamos prácticamente un siglo con este tipo de empleo. Digo un siglo porque entiendo que en España el primer empleo protegido no fue iniciativa social, fue iniciativa estatal, que fue la ONCE, creada en 1939, y con la llegada de la democracia, ese modelo que fue de éxito se exportó al resto de discapacidades, permitiendo la creación de centros especiales de empleo en los años 80, ¿no? para intentar permitir a través de iniciativas privadas o de personas con discapacidad, también iniciativas públicas, el acceso a empleos protegidos adaptados a cada una de las diferentes discapacidades. Lo cierto es que la realidad de la discapacidad es muy dispar y en los últimos años ha sido bastante cambiante. El modelo de persona con discapacidad, especialmente en determinados tipos de discapacidades, ha cambiado
el nivel de formación de las personas con discapacidad en determinados grupos ha aumentado notablemente y, sin embargo, los centros especiales de iniciativa social dejan de lado a estos nuevos perfiles de personas con una formación bastante diferente a la que han trabajado habitualmente y siguen, permíteme la expresión, acomodados en un modelo que ya tiene 40 años. Creo que como estilete para poder acceder al modelo de transición entre empleo protegido y empleo ordinario, la utilización y la ocupación de espacios como puede ser el que podrían ocupar estas personas con discapacidad y un mayor grado de formación por parte de estas empresas de iniciativa social debería ser una obligación para el sector y, sin embargo, se le da la espalda, no existe en general. Igual, de manera aislada, puede que sí que haya iniciativas, alguna, pero en general no es así. Entonces, me parece que hay que ser autoexigente y dejar de lado la complacencia y pensar que la realidad es una realidad dinámica, es una realidad que cambia y que los que en principio pueden parecer que se encuentran en una situación mejor que otras personas que tienen un mayor grado de dificultad aparente, pueden ser un estilete para que la sociedad entienda que las personas con discapacidad somos un grupo que aportamos, que podemos aportar mucho valor añadido, y no un valor añadido abstracto, sino un valor añadido concreto, ejerciendo actividades de alto valor añadido. Y me gustaría saber si existe este sentimiento, dentro del sector, si en la planificación estratégica del futuro de todas estas iniciativas se contemplan este tipo de iniciativas que estoy planteando, y si no, pues mira, lanzo el guante, le damos una vuelta, ¿no? Y igual no estoy diciendo ninguna tontería. Gracias. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Hay varias cuestiones en las que coincido contigo y es verdad varias cuestiones. Primero, la caracterización del colectivo de personas con discapacidad ha cambiado en los últimos años y ha cambiado de manera... Oye, ¿me oís? Es que... perdón. Y ha cambiado y ha evolucionado en los últimos años la caracterización, la composición de las tipologías, grados, etcétera, de discapacidad ya no es igual. Eso va evolucionando con los años. También coincido contigo en que el nivel educativo del colectivo de personas con discapacidad ha cambiado en los últimos años. Faltaría más. O sea, afortunadamente vamos avanzando y en la parte educativa se ha avanzado bastante. Lo que pasa que es verdad que todavía tenemos un porcentaje muy, muy elevado por algo que comentaba ayer y que a veces tampoco ponemos... Y que es un problema, y es de difícil abordarlo, es algo difícil, y es el envejecimiento del colectivo de personas con discapacidad en edad laboral, que a veces además se ha producido por la incorporación de muchas personas con una discapacidad sobrevenida, que han sido expulsadas del mercado de trabajo. Como muy bien decían, es que si te dan la incapacidad se acabó la relación laboral, con lo cual vas fuera y te expulso, que ya no pueden trabajar en su profesión habitual, que tienen una edad muy avanzada y que tienen que seguir trabajando, ¿no? Entonces, ese colectivo de edad más mayor, pues su nivel de cualificación y su nivel de formación sigue siendo muy bajo. Las generaciones más jóvenes
el nivel de cualificación es mucho más elevado, ¿no? Y en todo tipología de discapacidad, además, ahí se ha hecho un esfuerzo importante. Los centros especiales de empleo es verdad que también en los últimos años están intentando, es algo complicado porque no es fácil cambiar de actividad, pero se están dejando determinadas actividades que no tenían valor por actividades de mayor valor económico y además más acordes pues con estas nuevas revoluciones, con el tiempo que estamos viviendo de la economía verde, la economía circular, nuevas actividades distintas que requieren probablemente unas competencias y una formación pues un poquito más elevadas. Ese esfuerzo se está haciendo como pensamiento estratégico, pues es que hay que cambiar las actividades. Es que hay muchas actividades que no tenían valor y que hoy en día es que no tienen valor en el mercado. O sea, hay determinadas actividades que directamente es que ya no has tenido que cambiarlas porque no tienen valor en el mercado, no tienen salida, no hay posibilidad de mantenerse con esas actividades, entonces hay que hacer un esfuerzo de reconversión de actividad con lo que ello conlleva, reconvertir la actividad, que la actividad sea viable finalmente y además el dotar de competencias, de habilidades y de apoyo a los trabajadores que tenías haciendo otro tipo de actividades y tienes que readaptarlos y cualificarlos para esta nueva actividad. Si hay más volumen de personas con una cualificación superior, bueno, yo creo que en los centros especiales de empleo también hay personas con cualificación más elevada. A lo mejor no tanto como sería necesario, pero lo hay, vamos, o sea, ahí no hay ninguna dificultad de que en los centros especiales de empleo tenemos personas de todo tipo, con todo tipo de formaciones y con todo tipo de competencias profesionales, de todo tipo. Con lo cual ahí, bueno, creo que eso sí que ha servido como imagen y además en todas las posiciones de la propia empresa, pues en muchos centros especiales de empleo hay personas con discapacidad en todos los puestos de trabajo del centro especial de empleo, desde los de menor cualificación a los más cualificados, ¿no? O sea, hay ejemplos de todo, hay otros centros que no, pero tenemos muchísimos centros, muchísimos ejemplos donde las personas con discapacidad están en todas las posiciones de los centros especiales de empleo. Y yo, la otra cosa en la que coincidía es que efectivamente lo que tenemos que intentar es, y creo que lo he dicho inicialmente, es repensar el modelo, adaptarlo, adecuarlo a las nuevas realidades económicas y de derechos que estamos reivindicando y que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Sí que hay que hacer hay que repensar, hay que volver a pensar el modelo con temas más innovadores, hay que ajustar algo que está diseñado de los años 80 y que estamos en el siglo XXI, con lo cual algo hay que hacer, hay que meter innovación, porque además la innovación y la tecnología va a ayudar a muchas personas con precisamente los colectivos más desfavorecidos, que seguramente, no con toda seguridad, la tecnología les va a ayudar en su inclusión laboral y les va a ayudar a desarrollar un trabajo de mucho mayor valor, ¿no? Y esa apuesta hay que hacerla y hay que hacerla decididamente. Muy bien, muchas gracias. Pues disculpad, pero no hay tiempo para más preguntas, por tanto os agradezco vuestra participación.